Bueno, buenas tardes. Hoy es viernes 9 de octubre y vamos a subir la primera clase de la unidad 4, Ecología. Es una unidad corta, solamente dos clases, y de alguna manera se relaciona con la unidad anterior de evolución, pero con un foco un poco diferente. La bibliografía de esta unidad está en el libro Curtis, de Biología de Curtis, capítulos 47, 49 y 51, aunque como ya dijimos en la unidad anterior, en realidad estos capítulos tienen bastante más información que la que nosotros incluimos en estas clases. Simplemente que, bueno, nosotros elegimos algunos aspectos o algunos enfoques de este tema y nos centramos en ellos, pero ustedes, bueno, conociendo las clases pueden ir a la bibliografía y jerarquizar lo que nosotros incluimos. Lo primero que nos gusta enfatizar cuando hablamos de ecología es una diferenciación entre el concepto de ecología tradicional que puede haber en la población en general y el concepto de ecología que en realidad es el concepto usual utilizado en las ciencias biológicas, el concepto más científico, si se quiere decir de alguna manera. En general, se entiende la palabra ecología como una actividad militante por el medio ambiente o por la conservación. En general se asocia o se refiere a la ecología como sinónimos de, por ejemplo, ecologismo o ambientalismo. Y en cuanto se habla a una persona como es un ecólogo, digamos, se lo asocia con un ecologista o ambientalista. No es que sean conceptos contrapuestos, pero no son exactamente iguales. Es decir, ecología es un área de la biología, es una ciencia que forma parte de las ciencias biológicas eh, y que como ciencia, bueno, tiene sus, eh, su marco conceptual y sus metodologías y demás, y no es lo mismo que una actividad, digamos, militante, eh, que es una actividad muy valiosa, pero que es una actividad social, sociocultural y no una actividad científica en sí misma. Al mismo tiempo, un ecólogo, una ecóloga son personas, son científicos que desarrollan estudios utilizando ciertas metodologías y eh, sobre procesos biológicos, en particular procesos ecológicos, que es lo que vamos a hablar más adelante, y no necesariamente es lo mismo eso que un ecologista o un ambientalista, que son personas, individuos, eh, que con obviamente intenciones muy loables eh, participan en actividades de defensa del medio ambiente, pero que no necesariamente lo hacen desde un enfoque científico, sino más bien desde un enfoque activista. ¿De dónde es que viene esta confusión? No digo una confusión, pero este uso no tan exacto del concepto de ecología. Bueno, probablemente viene de que los ecólogos, como científicos del medio ambiente, de alguna manera, como científicos que estudian los procesos ambientales, en particular los procesos ambientales en donde participan seres vivos, que los estudian desde el punto de vista metodológico, científico, es posible que fueron los primeros en darse cuenta de los efectos de la actividad humana en estos propios ambientes. Y es por eso entonces que fueron los primeros en advertir los problemas que se estaban generando por las actividades del ser humano en los ecosistemas naturales y las consecuencias que esto podría tener. Entonces, de ahí es que uno puede asumir que esa utilización no tan exacta del concepto de ecología eh, como una actividad más militante que científica eh, debe haber surgido. Esta es
allá por la década de los 40, 1940, por ahí, este es un anuncio real que hoy parece una broma sobre las bonanzas del DDT. Y es un buen ejemplo para ver cómo los conceptos de qué es bueno y qué es malo a los efectos del medio ambiente, a los efectos de la salud humana, salud animal, salud vegetal, sanidad vegetal, cómo son dinámicos y cómo pueden cambiar a través del tiempo y cómo la investigación científica bien hecha va generando evidencias que hacen que este cambio vaya tomando una cierta dirección. Por ejemplo, acá vemos una época en la cual se consideraba que el DDT iba a ser la panacea mundial, cómo se estaba eh, aplicando insecticidas en lugares ocupados por, o sea, en un barrio, digamos, con casas de familia, con niños alrededor, que persiguen el carrito de aplicador de insecticida como si fuera un carrito de helado, algo que hoy sería totalmente impensado. Entonces, en estos tiempos, probablemente la palabra ecología no tenía prácticamente significado a nivel de la población común, digamos, de la población masiva. Sí existía, evidentemente, el concepto de ecología entre la comunidad de biólogos, pero probablemente no tanto entre la comunidad en general. Allá por fines de los 50 y principios de los 60 aparece una autora, Rachel Carson, que había publicado alguna cosa antes, pero publicó un libro que marcó un mojón en los comienzos del ambientalismo, digamos, y de la percepción de la sociedad en relación a los efectos de las actividades humanas en el medio ambiente. Ese libro se llamó Primavera Silenciosa, Silent Spring. Fue, bueno, realmente removió bastante muchos, en muchos ámbitos distintos, en particular en Estados Unidos, donde se publicó. Básicamente lo que publicó fue una descripción muy clara de los efectos justamente de los pesticidas en los ecosistemas naturales y de los efectos terribles que estaban teniendo en la mortalidad de fauna y flora silvestre. Eh, Entre otras cosas, este libro fue el promotor para que se fundara eh, la entidad gubernamental en Estados Unidos en relación al medio ambiente, al cuidado del medio ambiente, y después eso siguió en muchos otros países como entidades reguladoras de los efectos ambientales de las actividades productivas en particular. Pero en realidad eso que veíamos recién, que es como una especie de mojón en lo que podríamos considerar el activismo ecologista, no necesariamente es ecología en sí mismo. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos acá esto es un ejemplo como podrían ser miles, acá que tiene que ver con nuestra área de estudio, tiene que ver con la ecología química, es decir, con las interacciones entre seres vivos mediadas por compuestos químicos. Acá tenemos una flor que para nosotros no significa mucho, debe tener un rico olor simplemente y es bonita de ver. Si nosotros iluminamos esta flor con un filtro para luz ultravioleta, podemos ver que se ve muy diferente. Así es probablemente como esta flor es vista por una abeja. Y este color más oscuro en la flor básicamente le está indicando a la abeja dónde tiene que aterrizar para encontrar su premio en forma de néctar y de polen que la abeja utiliza como fuente de alimento en la colmena. Evidentemente para la flor esto también es un buen negocio porque la abeja es la que transporta el polen cuando aterriza y vuelve a visitar y visita otra flor posteriormente, transporta el polen y en eso depende, digamos, es la estrategia reproductiva de muchas plantas con flor, es justamente la polinización a través de insectos.
Este color está dado por una alta concentración de este compuesto, que es este tipo de compuesto, que es un flavonoide, un compuesto natural, especialmente un compuesto bastante común en plantas. Entonces aquí lo que estamos haciendo es, imaginemos que uno puede hacer un estudio de ver, bueno, estudiar la química de este compuesto, estudiar cómo este compuesto le indica a las abejas dónde posarse, ese tipo de cosas. Se está estudiando entonces un proceso, se puede estudiar desde el punto de vista científico, un proceso de interacciones entre esta planta y su flor, interacciones con una abeja polinizadora, interacciones mediadas por un cierto compuesto químico. Esto entonces es claramente ecología, porque ecología en definitiva es el estudio de interacciones entre seres vivos, tanto entre sí como con su medio ambiente, eh, tanto biótico como no biótico. Bien, y a eso nos vamos a dedicar entonces a estas dos clases, a definir algunos aspectos relevantes, algunos conceptos importantes en ecología, en particular en la clase 1 vamos a hablar de ecología de poblaciones y en la clase 2 un poco de ecología de comunidades y de ecosistemas. Cuando hablamos de ecología, entonces a lo que nos referimos como área dentro de las ciencias biológicas y no como actividad activista, digamos. Cuando hablamos de ecología nos referimos al estudio de interacciones entre organismos, estudio de interacciones entre ellos y también con su medio ambiente abiótico. Entonces, este estudio de poblaciones, este estudio, perdón, de interacciones se puede enfocar desde diversos niveles. Por ejemplo, se puede estudiar a nivel de poblaciones, que son organismos de la misma especie. Se puede estudiar a nivel de comunidades, que son organismos de distintas especies que cohabitan en tiempo y espacio. Se puede estudiar a nivel de ecosistemas, que son las comunidades con su medio ambiente físico o abiótico. Se puede estudiar en la biosfera entera, o sea, hay distintos niveles de estudio de procesos ecológicos. Esos niveles de estudio a los cuales nos referimos, por ejemplo, población, comunidad, ecosistema, biosfera, son todos niveles de organización biológica. Esto no es un concepto nuevo para ustedes, esto ya lo hemos visto, lo han visto en ICB1 y lo mencionamos también al comienzo de ICB2. Estos niveles de organización biológica, cuando veíamos distintos niveles desde lo molecular hasta las macromoléculas, organelos, células, órganos, organismos enteros, ¿verdad? Estos niveles de organización biológica incluyen los niveles por encima del individuo, representado aquí. Estos niveles por encima del individuo son todos los que consideramos niveles de organización ecológica, es decir, son todos niveles de organización que implican la interacción entre organismos, tanto interacciones entre organismos de una misma especie, que es lo que define a una población, como interacciones entre organismos de distintas especies a nivel de comunidades biológicas o de ecosistemas. Así como decíamos, cuando hablábamos de niveles de organización, por ejemplo, moléculas, organelos, células, tejidos, órganos, decíamos que los distintos niveles de organización biológica tenían lo que llamábamos propiedades emergentes. Es decir, los niveles de organización superiores poseen características que los describen, propiedades, digamos, pero que no están presentes en niveles de organización inferiores. Esto que puede sonar un poco abstracto, en realidad lo podemos explicar de forma que quede bastante claro. Por ejemplo, una población, decíamos que una población se define como el conjunto de organismos de la misma especie que conviven en tiempo y espacio. Entonces una población está formada por individuos. Nosotros cuando hablamos de un individuo podemos hablar de que un individuo nace o se muere, pero nunca hablaríamos de la tasa de natalidad o de la tasa de mortalidad de un individuo porque es una característica que no tiene ningún sentido. Un individuo no puede tener tasa de natalidad o tasa de mortalidad, pero el nivel de organización superior, que es la población, sí tiene ese tipo de característica que la define, o ese tipo de propiedad, por ejemplo,
tasa de natalidad o tasa de mortalidad. Entonces ahí vemos un ejemplo bastante concreto de cómo niveles de organización superiores tienen estas propiedades emergentes que no están presentes en niveles de organización previos o inferiores a ellos. Una población entonces tiene distintas características que definen a las poblaciones y que en su conjunto se habla en general de estructura de las poblaciones. Estas características pueden ser muchas, algunas que son bastante obvias, por ejemplo la densidad de una población es el número de individuos por unidad de área, la distribución de una población es el patrón de ubicación con respecto al espacio, ubicación de los individuos con respecto al espacio, y en realidad distintas especies tienen distintos patrones de distribución. Por ejemplo, pueden ubicarse al azar, pueden ubicarse en forma gregaria o agrupada, pueden ubicarse en forma regular ocupando el espacio entero más o menos con igualdad de distancia. Todo este tipo de distintos patrones de ubicación, bueno, de alguna manera definen entonces a una característica de las poblaciones, que es la distribución de los individuos. Otra característica que define la estructura de las poblaciones y que es bastante interesante es la estructura de edades. La estructura de edades puede aplicarse tanto a poblaciones de cualquier organismo, pero en particular muchas veces uno la ve en el contexto de las poblaciones humanas. Acá tenemos un ejemplo de cómo pueden visualizarse las estructuras etarias de una población, estructuras de las edades. Lo que podemos ver acá entonces son diferentes gráficas que nos van a mostrar la población, por ejemplo en millones de individuos, con respecto a distintos niveles de edad, de 0 a 4 años, de 5 a 9 años, 10 a 14 años, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hasta más de 100 años. Lo que vemos, por ejemplo, hace unos pocos años atrás, esto está dividido en varones y mujeres, es que la población mundial tenía una cierta distribución etaria, una estructura etaria que está marcada por una prevalencia, digamos, de individuos de edades más tempranas y va bajando hacia edades mayores. Este tipo de estructura permite a los demógrafos, por ejemplo, personas que se dedican a estudiar este tipo de propiedades de las poblaciones humanas, les podría permitir predecir, por ejemplo, cuál va a ser la población dentro de 50, la población humana en la Tierra dentro de 50 a 100 años. Es decir, este tipo de estructuras actuales tiene valor también predictivo y también tiene valor a estudiar fenómenos sociales pasados. Fíjense, por ejemplo, acá es la estructura de Estados Unidos, el mismo tipo de presentación, pero vemos claramente que hay diferencias respecto a la estructura mundial. Y estas diferencias pueden explicarse. Por ejemplo, vemos que acá hay una región etaria entre los 50 y los 60 años que está como salida, ¿verdad? Que en vez de ir decreciendo pega un pico hacia afuera y después vuelve a decrecer. Bueno, acá algo pasó y esto básicamente se refiere a una generación en donde hubo un gran optimismo a nivel económico y a nivel político, y entonces la gente tuvo muchos hijos y esa generación fue bastante más grande de lo que venían siendo las generaciones anteriores. A esa generación se le llamó el baby boom y fue una generación después de la Segunda Guerra Mundial que hubo una explosión demográfica en ese país. Fíjese cómo entonces este tipo de análisis puede permitir explicar o puede permitir dar un enfoque distinto al estudio de fenómenos pasados también. Si uno mira más para abajo, hay otro pico, quizás no tan notorio, pero hay otro pico en las edades de 20 y pocos años, y esto simplemente puede explicarse como los hijos de la generación que tenemos acá arriba. Entonces, este tipo de análisis permite estudiar a las poblaciones desde diferentes puntos de vista y es un aspecto importante de la estructura de las poblaciones. Hablamos de estructura de edades, pero también podemos hablar de la razón social. La razón social quiere decir la proporción de hembras y machos en una población.
que puede ser una razón social, una razón sexual de 1-1 o mayor cantidad de hembras o mayor cantidad de machos. En algunas especies en particular y en determinados momentos del año se pueden encontrar únicamente hembras, lo cual en muchas especies ocurre, por ejemplo, para aprovechar condiciones favorables, se generan solamente hembras que pueden llegar a ser partenogenéticas, es decir, que se reproducen simplemente por clonado de sí mismas, mientras que los machos aparecen cuando, por ejemplo, las condiciones ambientales no son tan adecuadas y se favorece entonces la reproducción sexuada para generar diversidad y generar una especie de defensa contra condiciones ambientales no tan adecuadas. O sea que también la razón sexual es un parámetro importante en la estructura de poblaciones. La composición genética, cuando una población es muy diversa o menos diversa, diversa genéticamente, es otra característica importante de las poblaciones. Todas estas características que hablamos, número, densidad, distribución, estructura de edades, razón sexual, composición genética, no son permanentes en el tiempo, sino que pueden cambiar en el tiempo. El estudio de esos cambios de la estructura de poblaciones a través del tiempo es lo que se conoce como dinámica de las poblaciones. Vamos a ver algún ejemplo de esto bastante básico. Una población, si se estudia en cuanto al número de individuos a través del tiempo, puede estar en crecimiento, puede estar decreciendo, puede estar estable. O sea que las densidades poblacionales y el número de individuos no es estable con el tiempo, sino que puede aumentar, puede disminuir, puede estar estable. Estos procesos que determinan los cambios, por ejemplo, a nivel del número de individuos en una población, bueno, pueden ser bastante evidentes, ¿verdad? Como la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad o la tasa de dispersión, o la frecuencia de dispersión. Entonces, estas tasas, cuando hablamos de tasa, lo que queremos decir es el número por unidad de tiempo. Ese es el concepto de tasa, ¿verdad? Tasa de nacimientos, o sea, la producción de individuos por unidad de tiempo. La muerte de individuos por unidad de tiempo. Y cuando hablamos de dispersión, hablamos simplemente de el movimiento de individuos tanto hacia adentro de una población, que es la inmigración, como hacia afuera de una población, que es la emigración. Entonces, dependiendo, por ejemplo, de cómo se vinculen natalidad, mortalidad, inmigración, emigración, tendremos distintas tendencias hacia una población creciente, decreciente o estable. Y esto puede modelarse también de alguna manera en forma matemática. Antes de eso vamos a comentar brevemente dos conceptos que son relevantes a ese tipo de modelados, digamos, de las dinámicas poblacionales en cuanto a la cantidad de individuos en una población. La natalidad potencial se refiere a la máxima capacidad reproductiva de una población en condiciones ideales. La natalidad real está afectada, o sea, es la natalidad potencial, pero afectada por factores que en general no en general, sino que siempre la van a disminuir. Esos factores pueden tener que ver con la fecundidad, es decir, la producción de gametos, que puede no ser máxima, o la viabilidad de esa descendencia, que es lo que se conoce como fertilidad, que suele no ser la máxima. Entonces, cuando hablamos de natalidad potencial, esto puede modelarse de una forma muy simple, de forma tal que el número de individuos en una población a tiempo t más 1, ¿sí?, va a ser igual al número de individuos de esa población a tiempo t, o sea, el tiempo anterior, por un factor, una constante, denominada R, que es la tasa de crecimiento per cápita. ¿Qué quiere decir esto de la tasa de crecimiento per cápita? Veamos un ejemplo concreto. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un macho y una hembra de una mosca, la hembra se conoce que produce 120 huevos por generación y sobrevive solamente una generación, pero de los 120 huevos que pone, la mitad serán hembras y la mitad serán machos. Por lo tanto,
60 de esos 120 serán hembras, que son las que pueden seguir produciendo nuevos organismos hacia adelante. Por lo tanto, la tasa de natalidad de esa mosca será 120 dividido 2 igual 60. Este factor constante entonces lo podemos utilizar para predecir la población de estas moscas hacia el futuro. Podemos decir, bueno, entonces si aplicamos la fórmula de tasa de natalidad potencial o máxima, tenemos que en una generación hay 2 moscas, la constante de tasa de natalidad es 60, por lo tanto en la siguiente generación tendremos 120, pero ya en la siguiente tendremos 7200 aplicando la misma fórmula. Y de la misma manera podemos llegar entonces a un número extraordinariamente alto en muy pocas generaciones. Esto es lo que muestra entonces lo que sería una población, el crecimiento de una población con una tasa de natalidad potencial o máxima. En la práctica lo que ocurre es la natalidad real, que es la natalidad potencial moderada por factores que influencian la producción de gametos o la viabilidad de la descendencia. Y estos factores suelen dividirse en 2 grandes grupos, unos conocidos como recursos y otros como condiciones. Entonces, un ejemplo también concreto, acá tenemos un mosquito, el mosquito entonces la hembra va a poner sus huevos, pero la cantidad de huevos que pone va a depender de la cantidad de sangre que haya consumido. Entonces ahí tenemos cómo claramente un recurso, que es el alimento, va a determinar la producción o la tasa de natalidad de la próxima generación. Entonces, para diferenciar el concepto de recursos y de condiciones, que parece que se refiriera un poco a lo mismo, en realidad es bastante distinto. Porque los recursos es todo lo que un organismo consume, por lo tanto, si un organismo lo consume, no va a estar disponible para otro organismo. Hay ejemplos bastante claros como el alimento, como un cierto refugio adecuado para ese organismo, o la pareja. Todos estos son recursos entonces que son consumidos por un organismo y por tanto no estarán disponibles para otro. Lo que diferencia a los recursos de las condiciones es que las condiciones son factores abióticos, factores que afectan en forma muy importante la viabilidad y el funcionamiento de los organismos, pero que no se consumen, por lo tanto no disminuyen. No es que estén disponibles para uno y no para los demás, sino simplemente porque no se consumen. Sí pueden ser modificados por los organismos, pero no son consumidos. Entonces, por ejemplo, aspectos como temperatura, humedad relativa, pH, salinidad, todo ese tipo de cosas entonces son condiciones que pueden afectar y que ciertamente afectan la tasa de natalidad o la natalidad, forman parte de lo que es la natalidad real, pero no son recursos, sino que son factores abióticos. Entonces, los recursos limitados, o sea, de vuelta hablamos de recursos a lo que un organismo consume y por tanto no está disponible para otro. Cuando los recursos son limitados, que es en general lo que ocurre, habrá una disminución en la natalidad y un aumento tanto en la mortalidad como en la inmigración como en la competencia. Eso queda bastante descrito en este tipo de gráfica, donde podemos ver el número de individuos en una población y el tiempo. Y lo que podemos ver acá es que si comparamos el crecimiento de la población, sigue una línea creciente, que si lo modelamos en una ecuación va a ser muy parecido a lo que vimos recién en el caso de las moscas, a un crecimiento exponencial. Vemos por aquí otra gráfica en donde vemos cómo los recursos, por ejemplo alimento, los recursos disponibles van bajando porque son consumidos por estos individuos de una población creciente, hasta que llegan
a un cierto equilibrio. Y acá vemos entonces, en vez de un crecimiento con un modelo exponencial que estaba definido por la natalidad máxima, digamos, en realidad la natalidad real tiene un crecimiento de tipo logístico con esta curva tipo sigmoide que luego llega a una estabilidad. Esa estabilidad es lo que se conoce como capacidad de carga. Entonces la capacidad de carga se suele definir con la letra K. Recordemos acá la letra K usada para capacidad de carga y la letra R usada para la máxima o la tasa potencial de natalidad de una especie. Entonces, básicamente esta capacidad es la capacidad, el número máximo de individuos en una población que puede sostener un ambiente con limitación de recursos, ¿sí? Número máximo de individuos de una población que puede sostener un ambiente con limitación de recursos. Es la capacidad de carga entonces de ese ambiente respecto a esta población. Fíjense que si miramos esta ecuación, y eso es algo que es bastante común en ecología, los procesos en ecología tienen una muy alta carga de modelos matemáticos que los estudian y que los pueden de alguna manera predecir. Si nosotros vemos acá entonces esta forma de derivada, digamos, donde podemos ver el cambio de los individuos a través del tiempo, vemos que si el número de individuos n está cerca o es igual a la capacidad de carga, lo que va a pasar es que este factor va a ser 0 y por lo tanto todo el factor va a ser 0 y por lo tanto esa población no va a estar creciendo, no va a estar cambiando a través del tiempo, su derivada será 0. Si en cambio el número de individuos es muy pequeño, este factor va a ser cercano a 1 y por lo tanto el crecimiento va a tener una forma más bien exponencial y no va a ser no va a haber alcanzado su capacidad de carga. Este tipo de análisis en realidad puede tener aplicaciones muy simples. Por ejemplo, imaginemos que se quiere controlar una cierta plaga en una ciudad, puede ser una plaga de ratas, por ejemplo, que se aprovecha de la basura. Entonces lo que se hace es aplicar constantemente productos tóxicos para bajar la población. Pero no se hace nada con los recursos disponibles, por ejemplo con la basura. Entonces lo que va a ocurrir simplemente como algo matemático, ¿sí?, es que la población que se baja a niveles bajos se va a recuperar hasta llegar a la capacidad de carga. Si nosotros aplicamos nuevamente productos para matar a esta plaga, de vuelta va a volver a subir hasta ocupar su capacidad de carga. Entonces, en realidad, este tipo de conceptos son interesantes porque en realidad lo que uno tiene que hacer ahí es bajar la capacidad de carga, por ejemplo, bajando la cantidad de recursos disponibles. Ese tipo de enfoque, entonces, es un enfoque práctico que se deriva de un concepto básico de ecología. Si miramos un ejemplo más cercano, y esto ya lo comentamos en las clases pasadas, este es el crecimiento de la población mundial en los últimos siglos, con un crecimiento exponencial en los últimos años, dado por un mejor aprovechamiento de recursos en particular. Y lo que muestra esta gráfica, que es un poco compleja y no voy a ir al detalle, pero muestra acá en distintos colores, muestra el aprovechamiento de distintos recursos disponibles en la Tierra y que el ser humano aprovecha en su beneficio, tanto biomasa como combustibles, como minerales, etc. Entonces, evidentemente, si lo pensamos como veníamos hablando de la capacidad de carga y del aprovechamiento de recursos y cómo los recursos pueden delimitar esa capacidad de carga y cómo eso se vincula también con una población, también son conceptos que son bastante relevantes para pensar en la estabilidad de las poblaciones humanas y de la
sostenibilidad del desarrollo del ser humano. Y eso, bueno, son también aspectos que también se vinculan entonces con el estudio de poblaciones y de dinámica de poblaciones. Otro aspecto práctico que puede estar vinculado con el estudio de dinámica de poblaciones puede aplicarse al manejo de plagas agrícolas, por ejemplo. Si nosotros tenemos acá los cambios poblacionales de una plaga, este zigzag simplemente es por la propia biología de la plaga, ¿verdad? En diferentes momentos los individuos, digamos, los tamaños de las poblaciones van cambiando y esto puede tener que ver simplemente con un efecto estacional de temperatura durante el año. Sin embargo, introducimos un enemigo natural, que es un controlador de esa plaga, y el tamaño de esa plaga va a bajar, pero va a bajar hasta tal punto que el enemigo natural ya no tiene que comer, entonces la plaga va a subir, y vemos cómo se va generando entonces, generación tras generación, un pico tardío del enemigo natural respecto a la plaga que queremos controlar. Bueno, estos son todos aspectos del estudio de dinámica de poblaciones que tienen un efecto o que pueden tener una implicancia más de tipo aplicado que básico, pero que de todas maneras descansa o reposa sobre conceptos básicos de ecología de poblaciones. Respecto a lo que estábamos hablando de natalidad y mortalidad, está bueno conocer dos conceptos bastante elementales sobre distintas, lo que se conoce como estrategias de vida de las diferentes especies. Y esas estrategias de vida se conocen como con las mismas letras que ya veníamos hablando antes, R y K, y por eso yo les decía que recuerden esas dos letras. Ellas se diferencian en forma bastante clara. Hay organismos que son los que se conocen como estrategas R, que tienen una enorme inversión en cantidad de progenie, o sea, ponen, por ejemplo, muchos huevos o tienen progenies muy altas, ¿sí? De las cuales sobreviven unos pocos organismos, unos pocos individuos. Eso que se conoce como estrategas R, entonces, priorizan la cantidad de descendencia antes que la calidad y suelen ser muy buenos colonizadores. Estos en general incluyen a todas las plagas, tanto plagas de insectos plaga, como plantas plagas. Son muy buenos colonizadores y tienen una gran capacidad de producción de nuevos individuos. En contraposición, los estrategas K, entre los cuales por ejemplo nos encontramos nosotros, priorizan la calidad antes que la cantidad en la descendencia y se esfuerzan mucho, digamos, para que esa descendencia sobreviva. Son, por lo tanto, malos colonizadores, salvo como una excepción en nuestro caso, pero es más por otros motivos, no tanto por el número de progenies, sino por otros aspectos diferenciales del ser humano. Y esto incluye entonces, por ejemplo, muchos mamíferos y aves. Estas estrategias K también tienen varios aspectos de sus características que se diferencian bastante claramente, como el tiempo para alcanzar la maduración sexual, la duración del ciclo de vida, las tasas de mortalidad, números de descendientes, tamaños de cría, cuidado de las crías, capacidad de dispersión. Todos estos aspectos entonces son bastante contrapuestos para estrategas R y para estrategas K, y tiene que ver básicamente con una inversión diferente. Una inversión o una asignación de recursos que está más orientada hacia la reproducción, en el caso de estrategas R, que hacia la supervivencia, como es el caso de estrategas K. Ahora bien, vimos entonces o definimos a las poblaciones, definimos algunas características de lo que se conoce como estructura de poblaciones y cómo esas características, la estructura de poblaciones cambia a través del tiempo en lo que se conoce como dinámica de poblaciones. Sin embargo, los individuos de una especie no están solos con los
coespecíficos formando una población, sino que forman parte de una comunidad que coexiste en tiempo y espacio y que tiene una enorme cantidad de interacciones, tanto favorables como desfavorables, tanto agonistas como antagonistas. Ese nuevo nivel de organización ecológica es lo que se conoce como comunidad, y una comunidad se define como un conjunto de organismos de diferentes especies que comparten un hábitat en tiempo y espacio. Y eso es lo que vamos entonces a dedicarnos en la segunda clase de ecología, a hablar de algo de ecología de comunidades y ecología de ecosistemas. Muy bien, bueno, esto fue entonces la primera clase de ecología, de la unidad de ecología. Quizás algunos de ustedes esperaban una clase más de corte de efectos en el medio ambiente, efectos del ser humano en el medio ambiente, que es algo que es obviamente muy importante y que los futuros químicos, en particular, por ejemplo, químicos que hagan la orientación agrícola medio ambiente, tienen que ir profundizando, y lo van a profundizar a través de otros cursos de facultad. También en general creo que cualquier profesional universitario tiene que tener claro algunos efectos de la actividad humana en el medio ambiente, y por eso está bueno conocer algunos aspectos básicos o algunos conceptos elementales de lo que son conceptos de ecología, como estuvimos viendo, como poblaciones, como comunidades, para poder entender el tema desde un marco conceptual un poco más fuerte. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Nos estamos viendo entonces con otra clase el próximo miércoles. Chao, chao.